Buenas tardes. En primer término, muchísimas gracias al doctor Reyes y al doctor Escudero en el seno de esta importante academia, su amable invitación. Muy bien. Vamos a hablar de cáncer de mama. Si esta plática se hubiese dado hace apenas 20 años, hubiese sido completamente diferente a la del día de hoy. El concepto que teníamos de el proceso secuencial de hiperplasia típica a carcinoma intraductal y carcinoma invasor se cumple, pero no en la mayoría de los casos. El modelo actual del cáncer de mama es un modelo altamente complejo, porque hablamos de una enfermedad, como lo menciona el título, altamente heterogénea entre los diferentes tipos de tumores y dentro del mismo tumor. Actualmente sabemos que las alteraciones moleculares inician a partir de una célula misma, no neoplásica, que puede dar lugar a un fenómeno de hiperplasia típica, carcinoma intraductal de bajo y alto grado, con sus respectivos carcinomas infiltrantes. La célula, este es el modelo, la célula no atípica sufre cambios moleculares y esto le proporciona una capacidad para la proliferación. Al día de hoy, la hiperplasia ordinaria no es más una lesión precursora. Probablemente la hiperplasia típica y no en todos los casos, la mayoría de los mismos. De manera que, si hay una palabra que me preguntasen el día de hoy, ¿cuál es la palabra clave de la charla? Es heterogeneidad. Heterogeneidad entre diferentes tipos de enfermedades englobadas bajo el nombre de cáncer de mamario y la heterogeneidad dentro del mismo tumor, heterogeneidad intratumoral. Tenemos entonces una diversidad de morfologías, así como también una gran diversidad molecular y en la expresión. En esta tabla se ejemplifica cómo a través de 3 marcadores de inmunohistoquímica, como lo son estrógenos, progesterona y HER2/neu, nosotros podemos encontrar diferentes expresiones. Un tumor que a nuestros ojos puede lucir desde el punto de vista morfológico como un carcinoma sin patrón especial. Este puede tener diferentes manifestaciones, como podemos observar en esta diapositiva. No voy a ir a través de cada uno de los ejemplos, pero trata de ilustrar cómo, tan solo con 3 marcadores, estrógenos, progesterona y HER2/neu, un tumor con el mismo aspecto morfológico y quizás con un grado diferente, puede tener las mezclas o las variantes que ustedes quieran en cuanto a la expresión de estos 3 marcadores se refiere. 70% de los carcinomas mamarios expresan receptores de estrógenos y la mayoría de progesterona. En el pasado, es decir, hace unos 15, 20 años, nos hubiese sorprendido un resultado con estrógenos negativos y progesterona positivos. De hecho, al día de hoy, este resultado tiene que validarse en un laboratorio, puesto que para que se exprese la progesterona, los estrógenos deben de existir. Pero al día de hoy también sabemos que hay un grupo de carcinomas que son negativos a los estrógenos, pero que sí manifiestan la progesterona, de manera que la progesterona apuntala como un marcador que posiblemente señale a grupos de pacientes que tienen un carcinoma con un pronóstico más agresivo. Los carcinomas denominados luminales porque expresan marcadores de las células que revisten en su porción luminal a los conductos se dividen en 2 grandes grupos y la diferencia entre esos 2 grandes grupos en forma simplista se puede mencionar que el grupo más agresivo se acerca en su conducta biológica a los carcinomas que sobreexpresan el HER2 y la diferencia es la marcada proliferación celular de los luminales B y de vez en vez su expresión también del HER2. El cáncer de mama con receptores de estrógenos negativos puede corresponder en términos generales o a la categoría de los carcinomas que sobreexpresan el HER2, para el cual el blanco molecular trastuzumab es muy utilizado y hay muchos más que seguramente el doctor Mario nos comentará. Pero también puede corresponder a otras variantes como el triple negativo y al día de hoy se utilizan otros 2 marcadores de inmunohistoquímica para tratar de establecer otros grupos más con posibilidades terapéuticas. Dentro de esos marcadores destacan la citocreatina 5-6, así como también el receptor del factor de crecimiento epidérmico. Teranóstica
como es uno de los títulos del día de hoy, significa ya el examen de un tumor, en este caso con moléculas, con marcadores proteicos que nos den una ventana o una luz a una posible respuesta terapéutica. En este diagrama expresa cómo en las diferentes categorías moleculares establecidas al día de hoy por el doctor Perou y sus colaboradores, creo que está fuera de foco el proyector. En las diferentes categorías podemos encontrar, por ejemplo, los tumores que sobreexpresan el HER2 se manifiestan en el 71% y así sucesivamente. Es que está fuera de... Ahí está bien. De manera que hay una correspondencia entre la clasificación clínica y molecular. Pero al día de hoy, esto es muy importante aclarar, la clasificación molecular no ha alcanzado una traducción clínica que determine el tratamiento de todas y cada una de las pacientes con cáncer de mama. Hay categorías bien definidas, por ejemplo, los tumores que expresan estrógenos, progesterona, HER2 y citocratinas de bajo peso o alto peso molecular. Pero algo muy importante, un tumor, por ejemplo, de 3 centímetros puede tener diferentes expresiones dentro de sí y la respuesta es sí. A esto se llama heterogeneidad intratumoral. Por eso es que una de las tendencias actuales es a ofrecer agentes quimioterapéuticos mixtos o terapias dirigidas para varios tipos celulares. En estas gráficas podemos observar también cómo en los diferentes tipos de tumores la expresión de estrógenos y progesterona y del HER2/neu es variable de acuerdo a si los tumores son luminales A, B, HER2/neu o triples negativos. Actualmente sabemos que la mayoría de los carcinomas con fenotipo basal y los bajos en claudina son triples negativos. Es decir, el decir triple negativo, por el solo hecho que los 3 marcadores que hacemos rutinariamente sean negativos, no nos lleva a una categoría, nos lleva a un mundo de categorías tumorales que más o menos vamos a tratar de ver esta tarde. La gran mayoría de las veces el mencionar carcinoma triple negativo es referirnos a un tumor altamente agresivo. Son tumores que, sin embargo, en algunas ocasiones, 17 a 35% de los casos pueden expresar estrógenos y eso le abre una pequeña ventana terapéutica a la paciente. A través del aspecto histopatológico podemos más o menos predecir cuál va a ser la expresión de los marcadores de ese tumor, pero no al 100%. Por lo tanto, al día de hoy es imperdonable que cuando menos estrógenos, progesterona y HER2/neu no sean evaluados en un tumor. Este es un carcinoma de alto grado, de los que se presenta comúnmente en pacientes menores de 40 años que representan el 30% de la población latinoamericana y que por lo general son carcinomas triples negativos. Esto ya lo había comentado, un carcinoma mamario puede tener un fenotipo mixto, de manera que corresponde al patólogo, cuando está enfrente de un tumor mamario, hacer un muestreo extenso del mismo y seleccionar áreas precisas que pueden tener expresiones moleculares o marcadores diferentes y eso da al clínico un aspecto de un tumor que puede responder a diferentes tipos de fármacos. Es, por lo tanto, la heterogeneidad intratumoral y la heterogeneidad de los tumores mamarios un reto actualmente para el clínico. La gran mayoría de las veces hablamos de medicamentos antiestrogénicos y contra la sobreexpresión del HER2/neu, pero la realidad, como vamos a ver, es que hay múltiples poblaciones o subpoblaciones celulares que determinan la conducta biológica de un tumor. Este es uno de los tumores que la mayor parte de las veces mide 6 milímetros y de ahí que la mastografía es importante para evitar que el tumor crezca y en ese crecimiento las clonas moleculares se multipliquen. Este tumor midió 5 milímetros, todo fue positivo a estrógenos, progesterona y el HER2/neu. Es un tumor luminal A que en la gran mayoría de las veces la conducta biológica de la enfermedad va a ser excelente. Un tumor que sin embargo puede tener el mismo aspecto morfológico que el previo, como en donde la progesterona se manifestó positiva y los estrógenos no. Sin embargo, uno dice, ¿esto es cierto o no? Porque la morfología es idéntica y
sin embargo, vemos que el HER2-Neu está sobreexpresado. Aquí entonces vemos que es otro tipo de tumor con una morfología idéntica al previo, pero que sin embargo la negatividad a los estrógenos, la positividad a la progesterona y la sobreexpresión del HER2-Neu nos señala que es un tumor luminal B y nos señala que es un tumor más agresivo con otras oportunidades terapéuticas. ¿Qué pasa con la evaluación histopatológica tradicional? ¿Es válida? Sigue siendo válida, por supuesto, como sigue siendo el punto medular al día de hoy, la evaluación de los marcadores de inmunohistoquímica que he estado señalando. La complejidad actual de la enfermedad no puede evaluarse en forma completa si no tenemos un examen genómico. ¿Qué hay de las firmas génicas de cáncer mamario? Cada tumor, el de la paciente A y el de la paciente B, son diferentes. Hay numerosas firmas génicas y conforme mayor cantidad de genes se evalúan, mayor cantidad de alteraciones se descubren, por lo que nosotros tenemos que empezar a integrar grupos de pacientes, grupos de expresiones, de marcadores, no tan solo desde el punto de vista morfológico de inmunohistoquímica. No hay que olvidar a la paciente, su entorno, sus factores epidemiológicos, así como también sus factores familiares, porque sería imposible, con esa pléyade de alteraciones moleculares que hay en el cáncer de mama, establecer una terapéutica para cada una de estas enfermedades. Por ejemplo, tenemos aquí dos tumores, espalda con espalda, ambos triples negativos, quiere decir estrógenos, progesterona y HER2-Neu negativos. Sin embargo, el uno es un carcinoma metaplásico de los más agresivos, que no responden la gran mayoría de las veces a los tratamientos convencionales y que la paciente tiene una sobrevida pobre. El de abajo, un carcinoma adenoideo quístico, tiene el mismo perfil, triple negativo, pero es un tumor que si no es mayor de 1.5 centímetros puede dejarse a la paciente tan solo con un ganglio centinela siempre y cuando éste sea negativo. Entonces, ¿misma enfermedad? No, enfermedad heterogénea. Tenemos entonces que en la mama ocurre a partir de múltiples células madre fenómenos de carcinogénesis, tumorigénesis y progresión. Y esto le va dando lugar a una capacidad que le confiere diferentes aspectos fenotípicos y diferentes conductas biológicas. Entonces, ¿qué es lo que se trata de hacer al día de hoy? Ante tantas alteraciones genéticas, buscar la mayor parte de las veces las vías que más se manifiestan en forma similar en estos múltiples tipos de carcinomas. Y al día de hoy, esas vías corresponden a las mutaciones que ocurren en el P53 y a las mutaciones que ocurren en el PI3CA. Esto, vamos a ver que el carcinoma con sobreexpresión del HER2-Neu y con fenotipo basal manifiesta esta alteración del P53 hasta en el 80% de los casos. Y la mutación del PIK3K se manifiesta en 45, 29 y 39% respectivamente de los carcinomas luminales A, B y HER2. Entonces tenemos que empezar a crear rutas que sean el denominador común de la mayoría de los carcinomas y no genes que sean diferentes entre todos. Se sabe que el futuro de la terapia individualizada depende del distinguir dos grupos importantes de células. Las células conductoras, que conducen en ese momento la carcinogénesis, la progresión de la enfermedad, y un segundo grupo de células, las células pasajeras, van sentadas detrás del conductor. Pero ¿qué pasa si la terapia no contempla toda esa heterogeneidad celular? Mata al conductor, pero entonces uno de los pasajeros se convierte en el conductor. Es por eso entonces que las estrategias terapéuticas deben ser combinadas, dirigidas a los drivers y conducidas a los pasajeros. La clasificación histopatológica actual se basa entonces en el manejo del pronóstico, una guía terapéutica y tiene que predecir la respuesta al tratamiento. Además de los grados del tumor, tenemos que ver los biomarcadores, la edad del paciente y el estatus pre o posmenopáusico. Y finalmente debo decirles que un algoritmo para el manejo actual del cáncer de mama es
Un test que proporcione un valor positivo predictivo no es absoluto. Por lo tanto, de nueva cuenta, volver los ojos a la paciente. 2, la evaluación morfológica, la evaluación de los marcadores moleculares de la enfermedad, la evaluación correcta de los estrógenos, progesterona, HER2/neu, así como también el análisis, estar alertas al algo que olvidamos antes de partir de todo esto, control de calidad. Control de calidad en el análisis inicial histopatológico, control de calidad en la realización de los marcadores de inmunohistoquímica y control de calidad del manejo en general de la paciente. Y esa es la última diapositiva. Muchas gracias.